Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo van, muchachos? ¿Qué ha habido? Bien, sí, señor. Bueno, chévere que estén llegando a clase. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, sí, señor. Bueno, chévere que estén llegando a clase. Hasta ahora han llegado John, Michelle, Nicole, Paula, Daniela, Valentina. Todavía nos faltan algunos compañeros más. Vamos a darles 2, 3 minuticos más. Esperemos hasta que sean las 8:08 y les damos un tiempito para que lleguen a la clase. ¿Cómo les ha ido, muchachos? Bien, profe. Bueno, ya llegó Carmen Murillo. Ya se están uniendo, llevamos 8 de los 11 que somos, ya estamos casi todos. Entonces hoy vamos a hablar de un tema eh, que nos interesa a todos y que debemos conocer, lo que es la seguridad social en Colombia. Bienvenidos, muchachos, a nuestra clase del día de hoy. Hoy estamos a 24 de junio del 2020. Bienvenidos a nuestra clase del programa de seguridad ocupacional de la Institución Universitaria de Colombia. El tema que vamos a tocar en esta clase de hoy es la seguridad social. Importante conocerlo y manejarlo, sobre todo aprender todo lo que hace referencia al sistema de seguridad social en Colombia. Para hablar nosotros de la seguridad social en Colombia, necesariamente nos toca Sí, 7. remitirnos y nos toca hablar de la Ley 100 de 1993, que es el sistema de seguridad social en Colombia. Entonces, partiendo de la seguridad social en Colombia, de la Ley 100, vamos a ver que el sistema de salud en Colombia hace parte del sistema de seguridad social colombiano, que está regulado por el gobierno, ¿cierto? Y que por intermedio del Ministerio de Salud y Protección logra la efectividad de lo que se busca en cuanto a lo que es que todo el pueblo, que todas las personas residentes en Colombia tengan una cobertura en cuanto a lo que tiene que ver con lo que hace relación al sistema de seguridad social en Colombia, salud, pensión y riesgos, ¿cierto? Este sistema general de seguridad social en Colombia, ya les había dicho yo que está vigente en Colombia y reglamentado por la Ley 100 de 1993, ¿cierto? Y a manera de dato histórico, para el año 2000, Colombia estaba ocupando el puesto 22 entre 191 países porque tenemos un buen sistema de seguridad social integral, ¿cierto? Según lo que dispone o según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que nosotros somos un país que tenemos un buen sistema de seguridad social integrado y un buen sistema de seguridad social funcionando, ¿cierto? El sistema de seguridad social en Colombia se caracteriza por estar formado por dos sistemas que coexisten, o sea, dos sistemas que están integrados, que hacen parte el uno del otro. El régimen contributivo, que es el régimen privado, en el que estamos los que pagamos a las entidades particulares, y el régimen subsidiado, que es el gratuito. Entonces, dos sistemas, uno contributivo, que es el privado, y el subsidiado, que es el gratuito. ¿Quién atiende ese régimen subsidiado? El CISBEN. Por intermedio del CISBEN es que se le presta todo el servicio de la cobertura a las personas que no tienen una capacidad económica suficiente para pagarse su propio sistema, ¿cierto? Ambos regímenes proporcionan una cobertura a nivel nacional, ¿cierto? Y permiten que las personas tengan por igual
o sea, sin discriminar si usted es del régimen contributivo o del régimen subsidiado, tiene igual a los medicamentos, a los procedimientos médicos, a los procedimientos quirúrgicos, a los servicios médicos y odontológicos, a la rehabilitación en caso de enfermedad y toda esa cuestión, ¿cierto? Entonces, siguiendo con esa parte inicial, ¿cierto? Podemos decir que el sistema de salud colombiano es descentralizado, ¿sí? O sea, no tiene no está centrado en una sola institución ni en un solo organismo, ¿cierto? Las fuentes de financiación de la salud, del sistema de salud, son principalmente el sistema general de participaciones, ¿sí? Los que son los aportes que hacen los empleadores y los trabajadores al régimen contributivo, que administra los recursos general por medio de una oficina que se llama el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Entonces, ADRES son los que manejan la plata de los trabajadores y de los empleadores, lo que pagan los aportes que hacemos nosotros mensualmente, ¿cierto? Y los recursos obtenidos en los juegos de suerte y azar los administra Coljuegos, ¿cierto? También hay otras fuentes que contribuyen a la seguridad social en Colombia, pero son las fuentes menores, o sea, casi no se tienen en cuenta, ¿cierto? Se dice que nosotros en Colombia tenemos la cobertura más alta a nivel latinoamericano de toda la población colombiana. Nosotros tenemos el 95% de cobertura total de la población colombiana en cuanto a lo que es salud, pensión y riesgos. Entonces, eso nos dice a nosotros, ¿cierto? Si queremos nosotros saber algo de historia de la seguridad social en Colombia, podemos decir que a grandes rasgos, estoy admitiendo aquí a los compañeros, que a grandes rasgos el sistema de salud en Colombia se dividió en 3 etapas, ¿sí? La primera de ellos, la primera etapa que nosotros podemos hablar de por allá del año 1886 hasta más o menos 1950, donde había un modelo que se llamaba el modelo higienista. Ese modelo higienista atendía aspectos de carácter sanitario, ¿cierto? Mientras que lo que era la prevención y la parte curativa de la salud venían a ser más o menos atendida por las instituciones de caridad, ¿sí? Entonces, ese era lo que se llamaba el sistema higienista, porque únicamente se dedicaban a lo que era la parte sanitaria, pero lo que era salud y todas esas cuestiones era más de parte de caridad de las instituciones religiosas. Eso era por allá entre 1886 y 1950. Después, en 1950, se crea la Caja Nacional de Previsión, que era la encargada de atender todo lo que era la salud de los empleados públicos, ¿cierto? Y ya en 1950 se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, más o menos que es lo que ya nosotros hemos visto. La segunda etapa viene a ser por allá de 1970 hasta 1989, que se crea el Sistema Nacional de Salud, ¿cierto? Bajo el esquema de subsidio. Eso quería decir que el gobierno daba una parte para todo lo que era la cobertura de las personas, y la otra parte la daban los trabajadores y los empleadores, o sea, por eso se llamaba subsidiado, porque el gobierno daba una parte y la otra parte la daban los trabajadores. Entonces empezó a llamarse el sistema subsidiado. Y la tercera etapa viene de 1990 hasta más o menos principios de 1991, que es cuando se cambia la Constitución Nacional y cuando nace la Ley 100, la Ley 100 que nos rige hasta el día de hoy, la Ley 100, que es la Ley de Seguridad Social. Pero si nosotros queremos mirar cómo se estructura ese sistema, ¿cierto? Tenemos que decir que ese sistema de seguridad social está compuesto básicamente por 3 entes, o sea, 3 entidades, ¿cierto? La primera entidad es el Estado, o sea, el gobierno, que actúa como un ente de coordinación, de dirección y control por intermedio del Ministerio de Salud y Protección Social y por el Ministerio de Trabajo. Son el primero, o sea, el primer ente es el gobierno.
el Estado colombiano. El segundo ente que forma parte de esa estructura, de ese sistema, son los aseguradores. Esas son entidades de tipo privado que aseguran a la población. Son intermediarios y administradores de los recursos que provee el Estado, ¿cierto? De una forma, mediante una cuestión que se llama la prima anual o unidad de pago por capitación, UPC, ¿cierto? Entonces, de esas aseguradoras forman parte las EPS y las administradoras de riesgos laborales, que es la segunda parte, las aseguradoras. Y los prestadores, como que viene a ser el segundo, como el tercer componente de ese ente que administra el sistema de salud, son los prestadores. Por ejemplo, son las instituciones prestadoras de salud, las IPS, son los hospitales, las clínicas, los laboratorios, ¿cierto? Ellos son los que prestan directamente el servicio a los usuarios y aportan los recursos que consideren necesarios para la recuperación de la salud y la prevención de las enfermedades, ¿sí? Toda la gente que trabaja en estas EPS, en estas IPS, en estas clínicas, en estos laboratorios, son independientes, o sea, ellos trabajan directamente con la IPS, no trabajan con el gobierno, pero las IPS deben de procurar por prestar no solo el servicio médico, sino también el servicio de asistencia, todo lo que necesite la persona cuando está enferma, cuando está accidentada, cuando está en mal estado de salud. Entonces deben de prestarle el servicio médico, las ambulancias, rehabilitaciones, todo lo que necesite la persona. Eso es básicamente lo que les quería contar a ustedes, ¿cierto? El régimen contributivo y el régimen subsidiado, vamos a verlo ahorita. Vamos a ver unas diapositivas, muchachos, pero lo importante es que ya tengamos una idea. Entonces, ¿cuándo nace el sistema de seguridad social en Colombia? A partir de la Ley 100 de 1993. Ahí nace. ¿Y qué lo conforman? Tres entes o tres formas, más o menos: salud, pensión y riesgos. Esos tres conforman la seguridad social en Colombia. Vamos a ver las diapositivas, muchachos. Vamos a ver las diapositivas que les he preparado para el día de hoy. Entonces, me dicen si ya le están viendo, por favor. ¿Sí ya la están viendo? Sí, profe, ya. ¿Sí, seguro? ¿Ya está grande la pantalla? No, todavía no. Mm. Bueno, ya vamos a agrandar la pantalla. Listo, ¿cierto? Ahora sí. Sí, señor. Buenos días, chicos. Ahora sí ya están como completos. Hoy es miércoles de despertar. ¿Ah? Hoy estamos a mitad de semana. ¿Sí? Ya esto prácticamente se acabó, como dijo el humorista. ¿No? Entonces, partamos de la seguridad social en Colombia. Y vamos a mirar qué es la seguridad social en Colombia. Entonces, démonos cuenta que la seguridad social en Colombia es un sistema de prevención que busca evitar las consecuencias de algunos riesgos que el Estado los llama amparables. O sea, todos los riesgos que puedan ampararse mediante este sistema hacen parte de la seguridad social. La seguridad social en Colombia parte de una filosofía, ¿cierto? O de una base, que es el derecho de carácter general e irrenunciable. ¿Por qué dice que es de carácter general e irrenunciable? Porque todas las personas en Colombia tienen derecho a estar cubiertas o tener una cobertura en cuanto a salud, ¿cierto? En cuanto a afiliación al sistema de seguridad social. Por eso es de carácter general, porque es para todo el mundo. E irrenunciable. ¿Por qué? Porque sencillamente usted no puede decirle al Estado o no puede decirle a su empleador: no, a mí no me afilia a seguridad, no, es que yo no quiero. O sea, a mí no me afilia a salud, no me afilia a riesgos, no me afilia a pensión. No, usted no puede renunciar a eso porque eso es un derecho que le está dando a usted el Estado colombiano, y usted no puede renunciar a ese derecho, ¿cierto? Todo individuo
tiene derecho a que el Estado le recompense por sufrir los riesgos sociales que antes les he mencionado y que a la vez le garantice una atención oportuna de esos riesgos sociales a que él está expuesto. Eso lo dice la Constitución Nacional en el artículo 48. ¿Cuál es la filosofía de la seguridad social en Colombia? El Sistema General de Seguridad Social en Colombia tiene una organización. Ya les había yo hablado, ya les había dicho que era una manera. Primero no, sino uno es el Sistema General de Salud, todo lo que es la salud de las personas, de los trabajadores. El Sistema General de Riesgos Laborales, que es otro componente de ese sistema general, y el Sistema General de Pensiones, o sea, salud, pensión y riesgos es lo que compone la seguridad social en Colombia. Esas entidades que se encargan de la prestación de la seguridad social en Colombia, nosotros las conocemos y las manejamos más o menos con unas, de acuerdo a cómo son las, de acuerdo a cómo son las siglas de cada una de esas entidades. Si nosotros hablamos de una AFP, estamos hablando de una administradora de fondos de pensiones. Y cuando nosotros tenemos derecho o una cobertura de una AFP, la AFP es cuando nosotros tenemos una pensión por vejez o una pensión por muerte, ¿cierto? ¿Quiénes hacen las afiliaciones o quiénes hacen los pagos al fondo de o administrador de pensiones? Todo lo que se llame empleador o trabajador. Las EPS son entidades promotoras de salud. Ellos nos van a atender en cuanto a lo que es maternidad, enfermedad o enfermedad, llamémoslo enfermedad general, si es cualquier persona, o enfermedad laboral, si es una situación que se presente en la persona, ¿cierto? Sin que tenga nada que ver con o con relación al trabajo. ¿Quiénes siempre no son los que aportan o hacen unos pagos tanto para lo que es la pensión como lo que es la salud? Tanto el empleador como el trabajador son los que se encargan de hacer unos pagos mensuales, un descuento que le hacen del sueldito a usted para hacer un aporte tanto a pensión como a salud. Y llega el tercero, la ARL, que es la administradora de riesgos laborales. Ellos se encargan de todo lo que es la cobertura en cuanto a lo que es accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Y quién hace esos pagos? Únicamente el empleador. A usted no le van a descontar de su sueldito nada, porque eso es el que está colocando el riesgo. El que está poniendo el riesgo es el empleador. La Ley 100 de 1993 define en tres grandes ramas lo que es la cobertura bendito, porque se me dispara. Bueno, la cobertura que es pensión, salud y riesgos laborales, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos que para la pensión hay que hacer unos aportes, entonces estamos hablando de que la administradora de fondos de pensiones se le hace mensualmente un aporte, se le hace mensualmente un pago que corresponde a un 16%. Mensualmente hay que pagarle a la pensión, al fondo de pensiones, los aportes para podernos pensionar. Yo como trabajador aporto el 4% de mi salario y mi patrono, o sea, mi empleador, aporta el 12% restante, ¿cierto? Permítanme, muchachos, que esta vaina ya me tiene mareado tanto como... Espérenme, nos devolvemos porque esta vaina se me está disparando. Bueno, entonces, ya lo cuadro para que no se me dispare tanto. Bueno, tocó seguir devolviendo porque no me deja. Entonces, decíamos que para la pensión era el 16%, que yo como trabajador hago un aporte del 4% y mi empleador da un 12% para un total del 16%, que es lo que se hace mensual como aporte al sistema de pensiones. En cuanto a lo que es la salud o EPS,
El aporte es del 12.5% mensual. Ese 12.5% mensual está dividido en que yo como trabajador aporto el 4% de mi salario para la salud y mi empleador o mi patrono paga el 8.5% para que yo tenga cobertura de salud, ¿cierto? Y en cuanto a lo que son los riesgos laborales, la ARL, ese aporte solo lo hace el patrono en un 100%, dependiendo de la actividad económica de la empresa y de la categoría de riesgo en la que esté la empresa, ¿cierto? Las administradoras de riesgos de salud, todas estas entidades, todos esos aportes, toda esa platica que ellos reciben mensualmente, la están mandando a una vaina que se llama las ARS, que las administra el Estado, que es la que se encarga de recibir esa plata y hacer o sea, las distribuciones correspondientes a cada una de las entidades a que corresponda. Pero ¿qué entidades conforman la seguridad social integral en Colombia? Yo ya les había dicho a qué se refería cuando nosotros hablamos de que es integral, ¿cierto? Porque es integral, porque integra a todo el mundo, ¿sí? Porque integra tanto al Estado como a los privados, y entonces por eso nosotros lo llamamos integral. En cuanto a la seguridad social, ¿cierto? Nosotros vemos que en el cuadro hablamos de seguridad social, que hay una casilla que llama pensiones, otra salud y otros riesgos laborales. En cuanto a la seguridad social, ¿cuáles son las entidades que se encargan de las pensiones? Las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuáles son las que se encargan de la salud? Las entidades promotoras de salud o la EPS, y las riesgos laborales, las administradoras de riesgos laborales o ARL, ¿cierto? En pensiones, ¿qué cubre? La invalidez, la vejez y la muerte del aportante. En cuanto a la salud, se encargan de lo que es la enfermedad general y la maternidad, y en cuanto a lo que es los riesgos laborales, todo lo que tiene que ver en relación con el accidente de trabajo y la enfermedad de origen laboral, ¿cierto? ¿Quién paga la cotización? El 75% para pensiones lo paga el empleador y el 25% el trabajador. Ya en la diapositiva anterior, nosotros hemos visto cuánto era el aporte que yo hago en cuanto a lo que es pensiones. Para pensiones habíamos dicho que yo aporto el 4% y el empleador o mi patrono paga el 8.5%. O sea, ese 4% de mi sueldo corresponde a un 25%, ¿cierto? En cuanto a la salud, ¿quién paga la cotización? Las 2/3 partes las paga el empleador y una tercera parte la paga el trabajador. Y en riesgos laborales el 100% lo cubre el empleador. Aquí yo no tengo que aportar de mi trabajo absolutamente nada, ¿cierto? En cuanto a las decisiones para la afiliación, si yo me voy a afiliar a pensión, yo voy a escoger. Esa escogencia la hago yo solo. Yo puedo escoger dónde me voy a afiliar yo para hacer mis pagos para la pensión, para cuando yo esté viejito, cuando ustedes lleguen a la edad mía, entonces empiecen a pensar en pensionarse, ¿cierto? Entonces soy yo el que escojo directamente el fondo de pensiones al que yo me quiero afiliar. En cuanto a lo que es la salud, también yo escojo la EPS por la que yo quiero estar. Entonces muchas veces hay unos que dicen, no, a mí me gusta más compensar, no, a mí me gusta más nueva EPS, no, a mí me gusta más salud total. Eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Yo escojo, el empleador, el dueño de la empresa, no me puede obligar a mí, decirme es que usted tiene que afiliarse a tal EPS. No, esa la escojo yo de acuerdo a mi gusto, de acuerdo a mi preferencia, de acuerdo a cómo me haya ido con el servicio que me prestan en la EPS. Y en lo que es los riesgos laborales, ese sí lo escoge la empresa. Ellos son los que escogen su fondo
o su administrador de riesgos laborales, porque pues, muchas veces el empleador dice, lo que pasa es que allá me prestan más garantías, allá es mejor, nos atienden más, de pronto la cobertura, de pronto la inmediatez, de pronto no sé qué más cosas, porque para todas la empresa, usted llámela como lo llamen, positiva, equidad, llámelo como lo llamen, van a cobrar exactamente lo mismo, ahí no le van a hacer rebaja de nada. Bueno, ya les había dicho que en cuanto a lo que es la pensión, salud y riesgos laborales, entonces las administradoras de fondos de pensiones cubren todo lo que es la invalidez, vejez y muerte, que nosotros lo vamos a encontrar con la sigla de IBM, ¿cierto? Esa cotización está a cargo de la empresa y del trabajador, ya lo habíamos dicho anteriormente. En cuanto a la salud, nosotros la vamos a conocer o los conocemos como la EPS. Ellos cubren todo lo que tiene que ver con enfermedad general y maternidad. Lo vamos a conocer o lo vamos a encontrar con la sigla EGM, enfermedad general y maternidad. No muerte, sino maternidad. Esa cotización está a cargo de la empresa y del trabajador, ¿cierto? Si usted como empleador, o como trabajador, de pronto se afilió a Salud Total y no le gustó Salud Total y quiere cambiarse porque usted escuchó que en una EPS es mejor o que hay otras EPS que son mejor, como mínimo tiene que durar 12 meses afiliado allá, a donde usted se afilió inicialmente, no se puede estar cambiando cada rato, tiene que durar como mínimo un año cotizando a esa EPS para que después pueda cambiarse a otra. Sé que eso no es que yo me voy a estar un mes en uno y otro mes en otro, no. Mínimo un año para cambiar. Y en cuanto a lo que es las administradoras de riesgos laborales, entonces ellos se encargan de todo lo que es la cobertura o administrar lo que tiene que ver con los accidentes de trabajo y la enfermedad de origen laboral, que lo vamos a encontrar nosotros con la sigla ATEL, accidente de trabajo y enfermedad laboral. Esa cotización va dependiendo del tipo de riesgo de la empresa y lo cubre el 100% de la empresa. Si, por ejemplo, la empresa en la que ustedes van a trabajar o con la que ustedes trabajan está dentro de la categoría de riesgo 1, entonces el empleador va a determinar cuánto, de acuerdo a la tabla, cuánto es lo que él tiene que pagar por la empresa, por todos los trabajadores de la empresa en riesgo 1. Aproximadamente, creo que cada uno está como en 3.000, en riesgo 1 está como en 3.300 pesos, en riesgo 2 está como en 3.800, 3.900 por cada trabajador, en riesgo 3 está más o menos como en 4.500, 4.800, en riesgo 4 ya está como en, si no estoy mal, en riesgo 4 debe estar como en 7.000 algo y en riesgo 5 ya está como en 12.000 pesos que paga por cada trabajador. ¿Por qué? Pues en riesgo 5 porque el trabajador está más expuesto al riesgo, porque el trabajador está más expuesto al riesgo, él está más expuesto en cuanto al peligro. Permítame un momento, muchachos, voy a cuadrar la diapositiva porque ahora se me quedó aquí trabada. Entonces, si nosotros vamos a mirar algunas definiciones dentro de si nosotros vamos a mirar algunas definiciones dentro de nuestra clase del día de hoy, vamos a ver que la EPS o entidad promotora de salud es una entidad cuyo objetivo principal es brindar todo lo que tiene que ver en los servicios de salud, lo que hace referencia a la prevención y atención de los trabajadores y sus beneficiarios en enfermedades de origen común o enfermedades de origen general y en cuanto a la maternidad. Si usted está trabajando en una empresa y de pronto usted llegó y está manejando la máquina y resulta que usted se espichó la mano, lógicamente que la EPS la va a atender porque tiene que brindarle la salud a usted, pero ellos no son los encargados
de todo el procedimiento. De pronto le van a prestar los primeros auxilios, de pronto lo que es o lo que tiene que ver con la prevención en el primer momento. Pero la encargada de atender esos casos para ustedes es la ARL o para todos los trabajadores porque fue una cuestión de su trabajo. Pero si usted está trabajando de pronto allá juiciosa en su trabajo y resultó que le empezó a doler el estómago así de un momento a otro y empezó con un dolor como bajito, como que la apéndice, como que ay, 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 me está doliendo, entonces esas son enfermedades de origen común, ¿cierto? Entonces allá sí lo va a atender la EPS y la EPS le va a dar todo el tratamiento médico que usted necesite, médico y quirúrgico, y lo van a incapacitar. Pero tengamos en cuenta, muchachos, y nosotros tenemos que saber que a mí solo me van a pagar las incapacidades, solo tengo derecho a que me reconozcan incapacidades a partir del tercer día. Si me incapacitan 1 o 2 días, no me los van a pagar. Si me incapacitan 3 días, tampoco me lo van a pagar. A partir del tercer día sí me lo van a pagar. Pero porque es de origen común, ¿cierto? Porque la apendicitis, porque de pronto sufrió una irritación del colon o no sé qué más cosas, eso únicamente le van a pagar a partir del tercer día de incapacidad. Sigamos, muchachos, con nuestra clase de hoy, perdón. La administradora de fondos de pensiones o AFP, ¿cierto? De eso sí hay montones, de eso sí hay cualquier cantidades y todas le van a ofrecer a ustedes que son las mejores, que todas no sé qué tal, que venga para acá. El Estado tiene una que llama Colfondos, todo el mundo dice que Colfondos es Colpensiones, que Colpensiones es la mejor, que Colpensiones es la más bonita, que nosotros somos más lindos, ¿cierto? Entonces, porque ahí tenemos nosotros el régimen de prima media, o sea que usted se puede pensionar con más altico, un promedio más altico de plata, bueno, en fin, eso le van a ofrecer a ustedes todos. Hay algunas que le van a ofrecer que si usted se afilia con nosotros, puede hacer aportes adicionales y pensionarse más joven. Bueno, en fin, un pocotón de vainas que le van a ofrecer a los trabajadores, que le van a ofrecer a todas las personas, pero esos son más ganchos comerciales, porque eso es más un mecanismo para atraer a las personas. Entonces, la administradora de fondos de pensiones o AFP es una entidad que tiene un objetivo, es administrar los aportes que mensualmente realizan no solo los trabajadores, sino las empresas. O sea, ellos cogen la platica que nosotros pagamos mensualmente, ellos la van a coger. Pero hay una característica y es que ellos cuando toman esa plata, o sea, desde el primer momento, muchachos, en el que el empleador, o sea, su jefe o su patrón, le retiene a usted el 4% para salud o el 4% para pensión, esos dineros se convierten en dineros oficiales. Esos dineros ya no son ni dineros de la empresa, ni son dineros suyos, son dineros del Estado. Y esos dineros tienen que ir a una vaina que se llama, o a una entidad del Estado que se llama el FOSIGA, el Fondo de Seguridad y Garantías Financieras. Esa plata va para el FOSIGA. Y esa plática es el FOSIGA el que se encarga de recibirla. Ese es un dinero oficial. Por eso es que se comete un delito cuando su jefe o su empleador le retiene la plata al trabajador, el 4%, y no hace el pago, no hace los aportes. Ahí está cometiendo un delito y es un delito contra el Estado porque esos dineros son oficiales. Entonces, las AFP o administradoras de fondos de pensiones cogen esa plática y la mandan para una bolsa común, se llama bolsa común, la plata de todos los trabajadores que están haciendo un aporte para pensionarse. Entonces, están cogiendo esa plática en el régimen de prima media y lo están metiendo en una bolsa común y después entonces empiezan a distribuirles. Dice acá que estas instituciones son las que brindan una rentabilidad, o sea, las administradoras de fondos de pensiones supuestamente en el régimen de ahorro individual, supuestamente a ustedes les están, la plata que ustedes están aportando allá produce unos intereses, ¿cierto?
y supuestamente esos intereses se los van consignando a su pensión. Eso dicen, ¿cierto? Entonces, esa rentabilidad se la van cotizando, se la van agregando ahí a su ahorro, ¿cierto? Y por eso es que estas AFPs o entidades de administradores de fondos de pensiones le ofrecen más rentabilidad a las personas. O sea, venga para acá, quédese con nosotros, que su plata nos va a producir un interés que le vamos a dar a usted anual. Entonces, véngase con nosotros. Pero eso es un gancho que ellos dicen, ¿cierto? Para garantizar que cuando el trabajador se retire, tenga una vida digna, o sea, para que usted tenga una pensioncita que le permita sobrevivir. Claro que ahorita las condiciones para pensionarse en el país están difíciles. En el estado, o sea, como estamos, es difícil que ya nosotros alcancemos a una pensión, porque la reforma pensional que piensan hacer nos va a perjudicar hartísimo. Entonces, lo más viable es que los ahorritos que tenemos ahí no los devuelvan y mire a ver qué va a hacer usted con su plata. Bueno, las administradoras de riesgos laborales o ARLs, ¿sí? Son entidades cuyo objetivo principal y primordial es prevenir, proteger y atender a todos los trabajadores en cuanto a lo que hace relación, que son accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, pero que ocurran dentro de su trabajo o con ocasión de su trabajo. Entonces, yo les decía anteriormente que usted está trabajando y de pronto tuvo un accidente laboral y lo llevaron a la EPS. La EPS lo va a atender, lógicamente, ellos tienen la obligación de atenderlo como una prestación de unos primeros auxilios, como una cuestión de atender la salud del trabajador, pero van a comunicarse con la ARL que usted tenga o que la empresa tenga para que ellos se hagan cargo de la situación médica suya, se lo lleven para una clínica propia o para las clínicas con las que las ARL tienen convenio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace más o menos relación a lo que son las administradoras de riesgos laborales, fondos de pensiones y salud. ¿Vamos bien, muchachos? Muchachos. Sí, señor Sí, profe. profe. O los estoy arrullando yo con mi voz. No, señor. Profe, lo que Profe. pasa es que está entrando alguien a la clase. Mire el chat y verá. Es que hay un tal Luis que está escribiendo y maricadas. Sí, esta orden de... Pero es que entra y se sale. Sí. Lo que es que no Ayer lo deja también fue entrar, lo... profe. Profe, se llama Luis. Ya nosotros estamos completos, profe, así que Luis. nadie más tiene que entrar. Sí. Espere a ver, Sí, profe. mire el chat. No lo deja entrar. Espere a ver, miramos a ver. Mire el chat y verá lo que está escribiendo. Sí. Burraza ahí. No sé quién sea Luis, pero Nicole, Valentina, Juliana. No, pero aquí Luis no está. Usted entra y Sí, sale, sale. profe. Se salió. Para que no lo vuelva, no le permita el acceso, si lo pide. No sé quién será ese Luis. Bueno, debe ser alguno que de pronto quiera aprender acá, pero bueno. Quiero aprender a escribir cosas Sí. aquí. No, y en mi casa no hay fiesta, oyeron, no van a alistar ustedes Ah, a venir a mi casa porque dice que el viernes, aquí está diciendo que el viernes hay fiesta donde el profe, ¿sí? Y no, nada de esa vaina, ya en mi casa no hay fiesta, no vayan a venir porque aquí la única fiesta que hay el viernes es que tengo que lavar y planchar las camisas, entonces nada de esa vaina. Bueno, listo muchachos, sigamos, ya sabemos que Luis no es de la clase. ¿Cuáles son los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales? Generalmente, nosotros podemos determinar que el objetivo esencial, el objetivo primordial del Sistema General de Riesgos Laborales, ¿cierto? Del SGRL, Sistema General de Riesgos Laborales, es la promoción y prevención de todos los riesgos laborales, de los riesgos de origen laboral. ¿Con el fin de qué? De mejorar la vida o la calidad de vida de los trabajadores. Y a la vez reconocer y pagar unas prestaciones económicas
asistenciales para los trabajadores que hayan tenido o un accidente laboral o una enfermedad de origen laboral, ¿cierto? Y a la vez contribuir a todo lo que tiene que ver con el saneamiento ambiental. Más como por procurar que ese saneamiento ambiental sea más como en cuanto a lo que hace referencia a los lugares de trabajo o a las empresas donde desempeñan su trabajo los que se encuentran afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, ¿cierto? Entonces, por eso es que este sistema no solo prevé lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, sino también con lo que es la parte ambiental de la empresa, del trabajador, de ese entorno donde se desarrolla una actividad económica laboral. ¿Cuál es la característica del Sistema General de Riesgos Laborales? Entonces, el Estado es el que dirige, coordina y vigila que estas entidades funcionen, ¿cierto? Por intermedio de las superintendencias, tanto de la superintendencia financiera como la superintendencia, hay como 3 superintendencias que son las que vigilan, la superintendencia de salud también, la superintendencia de industria y comercio también vigilan que todo el sistema de riesgos laborales esté funcionando. Aparte de que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo también están pendientes del funcionamiento de estas entidades, ¿cierto? En cuanto a lo que es la afiliación, la cobertura y la administración está a cargo de la propia administradora de riesgos laborales, ¿cierto? Y dice que todo empleador debe afiliarse a una sola ARL. O sea, no puede, o sí puede, yo consideraría que sí puede, su patrón afiliarlo a 2, a 3, pero pues habría que pagar un pocotón de plata por un solo trabajador. Entonces, por eso dice que debe afiliarse a una sola ARL, porque el costo pues siempre vendría a ser grande. Entonces, afiliarlo a una sola. Como claro que nos quede que es el Estado el que vigila, coordina y dirige, ¿cierto? Que la cobertura está a cargo de la ARL y que todo empleador debe afiliar a sus trabajadores a una sola entidad. La afiliación de esos trabajadores dependientes es obligatoria. Cuando nosotros hablamos de trabajadores dependientes, estamos hablando de esos trabajadores que tienen un contrato laboral con una empresa. Ellos son los dependientes, los que dependen de un contrato laboral para tener la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Y entonces, si usted tiene un contrato laboral, llámelo como usted quiera llamarlo. Llámelo un contrato a término fijo, a término indefinido, por corretaje, un contrato de obra labor, ¿cierto? En fin, llámelo como usted quiera llamar. En Colombia existen cualquier cantidad de tipos de contratos, de contratación. Entonces, usted tiene que tener una cobertura a riesgos laborales. El pago de esa cotización es responsabilidad exclusiva del empleador. No vayan a pensar y no se vayan a dejar meter el cuento, porque es que hay algunos empleadores que le dicen a usted que vamos a pagarlo entre los dos los riesgos laborales, ¿cierto? No, mentiras. Es el empleador el que coloca el riesgo. Él es el que está colocando el riesgo. Él es el que está poniendo en peligro la vida del trabajador. Entonces, por eso, es él el que tiene que pagar el 100% de la plática que hay que pagar allá. A usted no hay que descontarle nada. Y si eso está ocurriendo, muchachos, ese tipo está incurriendo en una falla, en una falta, en un delito. ¿Cuándo inicia la cobertura a riesgos laborales? A usted lo afilian hoy. Usted entró a trabajar hoy. Supongamos que usted entró a trabajar el día de hoy a una empresa. Hoy mismo deben hacerle el formulario de afiliación. Hoy mismo tienen que llenárselo para que usted empiece a cubrirlo en cuanto a lo que son los accidentes laborales o las enfermedades laborales. Hoy le llenan el formulario a usted, hoy lo entregan o lo envían a la ARL y a partir de mañana o el día siguiente empieza ya a la cobertura. O sea, hoy lo afilian y ya mañana tiene cobertura.
Sería muy de malas usted que entró a trabajar hoy, no lo afiliaron y hoy mismo se accidentó. Hombre, ahí sí tiene que mirar a ver una de las dos, o hágase un rosario o mire a ver qué hace, porque entrar uno a trabajar y accidentarse el mismo día tiene que ser muy de malas, pero sí ha ocurrido. Entonces, si a usted entró a trabajar hoy y supongamos que usted se accidentó hoy o uno de sus trabajadores donde ustedes están trabajando como CISOs se accidentó el día de hoy y hoy mismo entró, lo van a atender. Lógicamente que lo va a atender la ARL, ¿cierto? Pero le van a atender únicamente la cobertura en cuanto a lo que sea emergencias, urgencias, ¿sí? Usted lo lleva ya y toda es la cuestión. ¿Sí? Si usted no lo afilió hoy y el tipo se le accidentó hoy, lógicamente que al otro día tendrá que hacer la afiliación y tendrá que hacer el reporte del accidente de trabajo, ¿cierto? Y de pronto la ARL le va a decir, pero venga, él se accidentó ayer y usted hasta hoy lo está afiliando. Pueda que sí se lo cubran, pueda que sí le acepten la afiliación, pero le van a poner problema. Lo más probable es que le van a poner problema y no se lo van a recibir. Pero sí, pero hay que hacerlo. Entonces, por eso hay que uno, el mismo día, ojo con estos muchachos, que ustedes son los que van a estar pendientes de estas situaciones. El mismo día que entró a trabajar una persona a la empresa, ese mismo día hay que hacerle el trámite para afiliarlo, ¿sí? O generalmente, 24 horas antes de que entre a trabajar, hay que hacerle la afiliación. Hay empresas, las empresas grandes, las empresas responsables, antes de que usted entre a trabajar, lo citan a la empresa y le llenan todo lo que es la documentación un día antes. O sea, si usted va a entrar a trabajar el lunes, el viernes o el jueves, lo llaman, llenen los formularios, empecemos a hacer todos los formularios de afiliación y todo, y usted empieza el lunes, cosa de que el lunes ya usted tenga su afiliación, ya tenga la cobertura y ya se haya hecho todo el trámite. Tengan en cuenta que estas ARLs, una vez ustedes han llenado el formulario, empieza la cobertura a las siguientes 24 horas. ¿Oyeron? Entonces, ojo con esa vaina, que estén pendientes de que los trabajadores en la empresa donde ustedes van a hacer los ISOs tengan la cobertura, les hayan tramitado el formulario. Y si el chino no le han tramitado el formulario, pues entonces devuélvanlo para personal a que le llenen el formulario de afiliación, porque uno es tan de mala de que se le accidente un chino de estos y se les vienen los problemas a ustedes, mis ISOs, allá en las empresas. Las principales disposiciones en el Sistema General de Riesgos Laborales. O sea, hay unas normas en las que se sustenta el Sistema General de Riesgos Laborales. La Ley 1562 del 2012. Esa Ley 1562 del 2012 ya nosotros habíamos hablado, ya habíamos tenido la oportunidad de habernos referido a esa Ley 1562. Esa ley 1562 hace referencia al sistema de riesgos laborales, ¿cierto? También encontramos nosotros el decreto ley 1295 del 94. Por allá en una clase hablamos del decreto ley el decreto ley 1295 de 1994 era el sistema anterior de riesgos profesionales, era el anterior que había. Después viene la ley 100 del 93, que ya habíamos hablado en el día de hoy, de la ley 100 del 93, que habíamos hablado de que era o que hacía referencia a todo lo que tenía que ver con el sistema de salud en Colombia, ¿cierto? Ya habíamos dicho que era un sistema que está vigente desde la Constitución del 91, bueno, la Ley 776 del 2003, ¿cierto? Y el decreto 1072 del 2015, que ustedes lo deben de querer, todo ese decreto 1072, porque tuvimos unas exposiciones, ¿cierto? Porque hemos tenido un trabajo, ¿cierto? En el libro 2, o sea, en el artículo 2.2.4.6,
O sea, libro 2, parte 2, capítulo 4, título 4, capítulo 6. Por eso es que va 2.2.4.6, ¿cierto? Y si hubiera otro número ahí, entonces sería artículo. Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, artículo tal. Entonces, por eso es que los números son tan largos. Entonces, ya ahí esto es lo que sustenta el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. ¿Mm? El propósito del Sistema General de Riesgos Laborales es promover la seguridad y la salud en el trabajo y divulgar a los empresarios y a los trabajadores una serie de medidas tendientes a prevenir y controlar todo lo que son los accidentes de trabajo y las enfermedades de origen laboral. Ya les había dicho que el Estado es el que vigila y coordina las actividades del Sistema General de Riesgos Laborales, ¿cierto? Y es el Ministerio de Trabajo el que coordina y vigila que estos sistemas de riesgos laborales estén funcionando en las empresas. Entonces, en negrilla, subrayado, entre comillas, Arial Times New Roman 14, el Sistema General de Riesgos Laborales es el encargado de promover la seguridad y la salud en el trabajo y a la vez divulgar entre los empresarios y los trabajadores las medidas de prevención y de control de accidentes y de enfermedades de tipo laboral. ¿Listo, muchachos? ¿Sí, buenas? ¿No volvió el compañero que está invitando a la fiesta, no? No, señor. No, profe. No. Profe, ¿se puede volver un momentico? ¿Que si puede hablar? ¿Se puede volver un Devolver la momentico? presentación, por ¿Que si me puede volver un momentico? Claro, hermano. favor. Gracias. Claro que sí me puede volver. Ya, María. ¿Mm? ¿Listo? ¿Ya copiaron? Sí. Sí, señor. ¿Saben lo que yo hacía, muchachos? Claro que estas diapositivas están en la plataforma, pero cuando yo estudiaba, entonces yo le tomaba una foto a la diapositiva y mientras mis compañeros estaban escribiendo, yo estaba tomando la foto y después la miraba en el celular. Pero bueno, esos son truquitos que uno cuando, en esas épocas, cuando yo estudiaba ya existían los celulares, entonces uno podía tomar fotos. Hay alguno que por ahí o se está rascando, ¿no? Bueno, muchachos, seguimos, ¿cierto? ¿Ya? Muchachos, Sí, Sí, profe, profe, ya. ya. Sí, ¿así señor. están por ahí? Sí, señor. Sí, señor. Oiga, me va a tocar, no sé, inventarme alguna vaina porque yo los escucho como muy callados a ustedes, hola, ¿cierto? O es que está muy interesante la clase, o es que están todos dormidos. ¿Están todos dormidos o qué? ¿Hacemos una pausa No, activa o profe. qué? No, señor. Está interesante. Está interesante. Bueno. Ujú. Encontramos unas obligaciones de los empleadores, ¿cierto? En cuanto a lo que hace relación al Sistema General de Riesgos Laborales y en cuanto a lo que es la seguridad social de los trabajadores. La primera obligación del empleador es procurar el cuidado integral de la salud de todos los trabajadores y de los ambientes de trabajo. Ya habíamos visto de que no era solo cuidar al trabajador, sino también el ambiente de trabajo, el lugar donde ese trabajador presta su servicio, ¿sí? Lógicamente que él se tiene que preocupar porque las instalaciones sean las adecuadas para la actividad que va a desempeñar este trabajador. Yo no voy a trabajar tranquilo si yo veo que
se me va a caer el techo encima o se me va a derrumbar una pared, ¿cierto? O que de pronto el lugar donde yo estoy prestando mi trabajo está lleno de maleza, de monte, y de pronto me salga un tigre, un león de ahí. Entonces yo no voy a estar tranquilo en ese lugar. Es el empleador el que tiene que procurar, el que tiene que proporcionarme el cuidado de mi salud como trabajador y de mi ambiente de trabajo, del lugar donde yo estoy prestando mi servicio. Es obligación también del empleador programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema general o del sistema de gestión de salud y de seguridad en el trabajo de la empresa, ¿cierto? Y procurar su financiación. Todas las actividades que tienen que ver con el sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo tienen que ser programado, ejecutado y controlado por el empleador, ¿cierto? Y dar la plática para que se puedan hacer todas esas actividades. Todas las actividades que incluye el programa de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo incluyen plática, ¿sí? Incluyen un gasto. Y por eso es que a nosotros como encargados de la seguridad y la salud del trabajo en una empresa no nos van a querer mucho los demás compañeros, porque yo voy a estar molestándoles la vida. Hombre, mire, haga su trabajo bien, póngase los elementos de protección. Hombre, esos procesos no se hacen así. En fin, yo voy a estar molestándole la vida, pero también voy a estar cuidando la salud de los trabajadores por medio de todos los programas de promoción y prevención. Entonces, para hacer un programa de promoción y prevención, yo tengo que tener plática para capacitar a mi gente, para darles charlas, para darles asesorías, para todo lo que tengo que hacer, ¿cierto? En el caso de que en el lugar de trabajo haya un accidente de trabajo o una enfermedad de origen laboral, entonces es obligación del empleador notificar a la administradora de riesgos laborales sobre la ocurrencia de esa novedad en el trabajo, ¿cierto? Entonces, el empleador, ¿por medio de quién? Por medio del jefe de personal, por medio de ustedes, por medio del que sea, van a notificar a la ARL si hubo un accidente o una enfermedad de origen laboral. Y a la vez es obligación también facilitar la capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores que tengan la empresa. Entonces, yo les hablaba que de pronto ustedes hacen una reunión o están planeando una reunión, vamos a hacer una capacitación hoy sobre primeros auxilios. Entonces usted invita o le paga a unas enfermeras que sean especialistas, a un médico que sea especialista en primeros auxilios y toda la cuestión, y usted cita a la gente y resulta que usted ya tiene listo todos los profesionales ahí, pero necesita que vayan los trabajadores a la capacitación, ¿cierto? Y resulta que el jefe no le dio a los no, ahorita no me venga a quitar la gente, no, ahorita no me los entretenga, ahorita no me venga a molestar la vida acá. Entonces, cuando eso ocurre, es porque el empleador no está vinculado con todo lo que es el sistema de gestión. Si yo vinculo a mi empleador, a mi jefe, al dueño de la empresa, al sistema de gestión, mi trabajo va a ser más fácil. Él me va a facilitar todas las actividades que yo voy a desempeñar dentro de mi rol como administrador, como ejecutante del sistema de gestión de seguridad y salud en una empresa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hombre, vinculemos al empleador a nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Pero también surgen unas obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores también tienen su parte ahí. Primero, ellos tienen que procurar por el autocuidado de la salud de ellos mismos. O sea, si yo estoy haciendo una actividad que yo considere que es peligrosa, si yo, por ejemplo, trabajo como electricista y no me pongo los guantes para evitar que de pronto ocurra un accidente, o no me pongo las gafas, o no me pongo el casco, entonces quiere decir que yo no estoy haciendo un autocuidado de mí mismo, sino que yo me estoy descuidando. Entonces, lo primero es que él debe procurar
por el cuidado de su salud, ¿cierto? Lo segundo es suministrar, que la información que él va a suministrar sea clara, veraz y completa sobre el estado de salud, ¿sí? Hay algunas empresas, o casi la mayoría de las empresas, en las que cuando la persona va a entrar a trabajar, le mandan a hacer un examen ocupacional de ingreso. Y hay personas que de pronto traen una enfermedad ya o de otra empresa o de, no sé, de otro lugar. Por ejemplo, hay muchas personas que llegan a trabajar y ya traen una enfermedad en las manos que se llama el túnel metacarpiano, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa y usted está en el examen médico o en la entrevista, usted tiene que decir que está sufriendo esa enfermedad del carpo, ¿sí? No tratar de metérsela a la empresa y decir, no, es que yo me quedo callado y después digo que esa enfermedad la adquirí en la empresa. No, porque los exámenes ocupacionales son para eso. Cuando usted haga eso en la empresa, usted va a entrar a trabajar y usted anuncia que usted tiene esa enfermedad, básicamente está denunciando esa enfermedad y está quedando en el registro suyo. O sea que esa enfermedad usted no la adquirió con nosotros, sino que ya la traía. Entonces, eso hay que denunciar o renunciar. Muchos lo conocen como renunciar, pero eso se llama denunciar esa enfermedad. O sea, yo tengo esa enfermedad. Yo sufro de escoliosis o tengo una hernia en la cuarta vértebra lumbar o tengo, no sé, el síndrome de Sjögren, bueno, un pocotón de problemas que hay que anunciarlos y decirlos. Por eso es que aquí dice que es un deber del trabajador suministrar una información clara y completa de su estado de salud cuando esté trabajando o cuando vaya a entrar a trabajar. Es obligación también del trabajador cumplir con los estándares, con los reglamentos y con las instrucciones de todos los programas que hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí me quedo de la universidad, no, del trabajo, ¿cierto? Si ese trabajador no cumple con los reglamentos, con las instrucciones que se le dan del programa, yo ya les había dicho, ese trabajador es un riesgo, es un peligro para la empresa, es un peligro para mí, es un peligro para los demás compañeros. Si ese tipo no se vincula a la empresa, si ese tipo no hace parte del cumplimiento de los estándares y de los reglamentos, lo mejor es buscar que ese tipo se vaya de la empresa, porque ese tipo es un potencial accidente en mi empresa y puede ser el causante de muchas situaciones de accidentalidad en mi empresa, ¿sí? De pronto, no sé, por ahí en algún momento yo veía un video, lástima que no tuve la precaución de haberlo traído hoy, pero en el que el trabajador está manejando un montacargas y él se pone casi a apostar carreras dentro de la bodega. Y el tipo quiere decir que no está cumpliendo con los reglamentos o con las instrucciones del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo de esa empresa, ¿cierto? Y el tipo, pues, Luis, ese es el que está invitando a la fiesta. ¿Es Luis, muchachos, el que está invitando a la Sí, fiesta? profe, Sí, sí. profe. Bueno, entonces no lo aceptemos porque él está invitándonos a una fiesta, entonces no lo admitamos en la clase. Ahí me está mandando invitación para que lo admita. Bueno, entonces, lógicamente que como este trabajador no está cumpliendo con todos los estándares y los reglamentos y las instrucciones, pues causa un accidente, se estrella contra una de las góndolas y produce la caída de todo el inventario que hay en la bodega y eso le cae por ahí encima a unos compañeros. El video, pues voy a buscárselo y se los muestro de pronto el día de mañana. O sea que es obligación del trabajador cumplir con todo lo que son los reglamentos y las instrucciones del sistema de gestión. Y también participar en todas las actividades que adelanta el COPAS y que tiendan a la prevención de los riesgos laborales, ¿cierto?
No es que si quiere, no es que, venga hermano, yo lo invito, vamos, y yo le gasto una empanada, pero seguro. No, es que es obligación del trabajador asistir a todas las actividades. No solo que adelante el COPAS, sino todas las actividades que ustedes, como encargados del sistema de gestión, elaboren en la empresa o vayan a desarrollar en la empresa. Es obligación del trabajador asistir. Si el tipo, por alguna circunstancia, es renuente o no va o no quiere participar y el tipo ya varias veces yo lo he invitado y el tipo nunca va, entonces yo lo voy a reportar a recursos humanos y como esta es una función propia del trabajo, pues recursos humanos o le hace un llamado de atención o lo van a echar de la empresa. Entonces, ojo con esa vaina, que el trabajador que no quiera, porque es que hay empresas donde uno va y les dice, muchachos, los invito, a mí me pasa en la universidad. Muchas veces yo llego a la universidad y les empiezo a decir a todos, bueno muchachos, hoy vamos a hacer una actividad, vamos a hacer una charla, vamos a hacer, y todo el mundo empieza, uy hermano, es que tengo tanto trabajo, uy, no, doctor, hoy no, doctor, no, ¿y por qué no lo dejamos, doctor, para otro día? No. Entonces, a uno le sacan el cuerpo, ellos no quieren participar en ninguna de estas actividades. Cuando eso les pase, muchachos, pues sencillamente pasen el reporte a recursos humanos o a personal y si el tipo es renuente, es una causal para darle terminación al contrato de trabajo. ¿Quiénes tienen derecho a las prestaciones? A las prestaciones en cuanto a lo que es el sistema general de riesgos laborales. O hay unas prestaciones, llamemos derecho a las prestaciones, pero miremos que hay unas prestaciones que se llaman prestaciones económicas y unas prestaciones asistenciales. Supongamos que un trabajador de mi empresa se accidentó. Supongamos que, como en este caso, el tipo se partió un brazo y se tuvo una escalabradura porque no estaba usando el casco, no sé, o de pronto el casco que tenía no era no era el adecuado, no estaba muy bien adecuado para la actividad. Entonces, como el tipo sufrió una lesión, como el tipo tiene una fractura en el brazo, lógicamente que tienen que pagarle una indemnización, sea por la lesión que él sufrió o por las incapacidades que el tipo tiene que sufrir mientras esté en esa condición de la incapacidad médica. Entonces, esas son las prestaciones económicas. La plática que le van a dar al trabajador con ocasión del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral. Pero hay unas prestaciones también, unas prestaciones asistenciales que hay que darle a los trabajadores. ¿Cuáles son? Por ejemplo, mientras este trabajador esté con el brazo así, eh, mm, enyesado, él tendrá que usar unos elementos de prótesis. Ese cabrestillo que él lleva ahí tiene que dárselo la ARL. Entonces, esas son las prestaciones asistenciales. Todo lo que es la terapia de rehabilitación y la terapia física para que el brazo le quede bien, tiene que dárselo la ARL, eso es una prestación asistencial. Las pastillas para que no le duele el brazo mientras está ahí enyesado, eso es una prestación asistencial, ¿cierto? Si tienen de pronto que operarlo, le corresponde a la ARL, eso es una prestación asistencial. ¿Ven? Entonces, muchachos, una prestación económica, que es la plática que le dan al tipo, y otra es la prestación asistencial. Todo lo que es la parte médica, la parte de los medicamentos, las terapias, las consultas, todo lo que él necesite para volver a estar al 100% de su capacidad laboral. En este caso, la prestación económica se va a basar en cuanto a lo que es la PCL, la pérdida de la capacidad laboral de ese trabajador. En eso es lo que le van a pagar la platica. En cuanto a lo que son las prestaciones, ya muchachos.
Ya, muchachos, ya seguimos. Espérenme que estoy aquí buscando una, una información acerca de lo que es el MUSI en cuanto a lo que son las incapacidades, las indemnizaciones por pérdida parcial. Ya continuamos. ¿Y de qué depende la indemnización? Del porcentaje por semana, ¿no? Esto se cotiza por Bueno, ya. y el otro más del 50%. Bueno, muchachos, ya. Entonces vamos a ver las prestaciones económicas. Es que me tenía que recurrir aquí al MUSI para mirar unos porcentajes en cuanto a lo que es la indemnización por pérdida parcial. Pero bueno, el subsidio por incapacidad temporal. eh, Dentro de las prestaciones económicas nosotros ya habíamos visto que había o tenía derecho el trabajador a unas prestaciones económicas, a una platica, ¿cierto? Que le van a pagar. El subsidio por incapacidad temporal son básicamente las incapacidades que va a tener el trabajador, ¿cierto? Es el que lo que le van a dar al trabajador. Y yo les había dicho que si a usted como trabajador lo incapacitan 1 o 2 días, pues no le van a pagar eso ni 1 ni 2 días, eso no lo pagan, lo pagan a partir del tercer día, ¿sí? Ahí, de ahí en adelante sí le van a pagar al trabajador la incapacidad. Eso se llama un subsidio por incapacidad temporal, ¿cierto? Y la indemnización por pérdida parcial permanente. Entonces, la indemnización por pérdida parcial permanente, si nosotros vamos a mirar una vaina que llama el MUSI me dice que si es del 0 al 4.99% de la, mm, de la pérdida, no hay lugar a indemnización, del 0 al 4.99%. Si es, por ejemplo, del 5 al 49.99%, entonces sí le van a dar una indemnización y esa indemnización se va a pagar por meses, ¿cierto? Y si es más del 50% al 75%, lógicamente que va a haber una pensión. Si es del 75% al 99%, va a haber una pensión más una ayuda, con una ayuda que le van a dar, ¿cierto? Entonces, muchachos, la indemnización por pérdida parcial permanente, para nosotros poder entender qué es eso, es cuando usted pierde la capacidad laboral, cuando usted pierde su capacidad laboral. Yo les explicaba a ustedes la vez pasada que cuando uno entra a trabajar con el 100% de su capacidad laboral. Si usted sufre un accidente o una enfermedad laboral, ya no va a tener el 100% de su capacidad laboral. Ya perdió un porcentaje de su capacidad laboral. Entonces, como usted perdió una parte de su capacidad laboral, tienen que indemnizarlo. Tienen que indemnizarlo usted. Entonces, ¿cómo lo van a indemnizar? Eso se mide de acuerdo eso se llama la PCL, la pérdida de la capacidad laboral. PCL, pérdida de la capacidad laboral. Si usted sufrió, a usted le hicieron los exámenes y le hicieron todo el procedimiento y dijeron, él perdió el 4.99% de la capacidad laboral, no le van a dar nada de plata. No le van a dar nada porque es mínimo. De pronto se quitó por ahí un pedazo de uña o se quitó por ahí un padrastro del dedo y entonces eso no lo van a indemnizar, no le van a dar nada. Si usted sufrió de 5 hasta el 49.99% de la pérdida de la capacidad laboral, le van a dar una indemnización.
una indemnización. Entonces, supongamos que usted con el accidente que usted tuvo, le dieron el 38% de pérdida de la capacidad laboral porque usted se quitó 2 dedos, entonces le van a dar una indemnización, ¿cierto? Y eso se va a tasar por meses, cuánto ganaba usted un mes y cuánto le vamos a dar nosotros a este muchacho. De acuerdo, yo les decía la vez pasada que todos los miembros y todos los órganos del cuerpo tienen un precio, eso está en una tabla donde dicen cuánto vale un dedo izquierdo, cuánto vale un dedo derecho, cuánto vale una patica, cuánto vale una oreja, cuánto vale un dedo. Ahí está todo eso establecido. Entonces, ahí van a mirar cuánto le van a pagar a usted. Si usted sufrió más del 50%, o sea, del 50%, del 49.99% para abajo, le van a indemnizar. Si es del 50% para arriba, lo van a pensionar. Si usted perdió el 50% de su capacidad laboral, lo van a pensionar. Del 50% hasta el 75% le van a dar una pensión. ¿Sí? Del 75% hasta el 99% le van a dar una pensión con una ayuda. O sea, le van a dar otro poquitico más como para que usted tenga si usted, por ejemplo, quedó en silla de ruedas, si usted, por ejemplo, quedó con muletas, si usted quedó tanto, entonces le van a dar su pensión más una ayuda. Pero ¿por qué nosotros podemos decir que nadie se pensiona con el 100%, o que nadie se pensiona con el 100% por la pérdida de la capacidad laboral? ¿Por qué consideran ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Que yo tuve un accidente laboral y resulta que no me van a dar el 100% de la pérdida de la capacidad laboral. ¿Por qué? Alguien que me conteste eso. Hola, muchachos, ¿están ahí? Sí, profe, aquí estamos. ¿Por qué creen ustedes que no me van a dar el 100% de la pérdida de la capacidad laboral? Profe, no sé, porque pienso que el 100% ¿Cómo, es cuando... Carmen? ¿Cómo es? Hábleme duro. Yo estoy hablando duro, profe. Bueno, Que no sé, pienso que a lo mejor el 100% es reconocido solo cuando una persona muere, pues porque ahí no hay nada de capacidad. exacto, Carmen, qué bien, Carmen. Eso tiene toda la razón y está perfecto. A nadie le van a decir, usted perdió el 100% de su capacidad laboral, porque cuando usted pierde el 100% de la capacidad laboral es cuando se murió. Entonces, lógicamente que a nadie le van a dar el 100% de la pérdida de la capacidad laboral, ¿cierto? En ese caso, pues tendrán que indemnizar o pensionar, si hay derecho, a la familia, a las esposas, a los hijos, en fin, a los papás si era soltero, esa vaina. Entonces, vamos bien. Muchachos, Profe, me preocupa que ustedes están como dormidos, como yo no sé qué. profe, Dígame. No, profe. y o sea que cuando una persona queda en estado vegetal ahí, ¿qué? Cuando una persona queda en estado vegetal, se dice que esa persona pueda que haya quedado entre el 75 y el 99% de pérdida de la capacidad laboral. Entonces queda con una pensión más una ayuda que es lo que le van a dar por el estado vegetativo en que quedó la persona. Cuando está en estado vegetativo es la muerte cerebral, ¿cierto? Entonces, esa persona que quedó en estado vegetal de pronto queda pensionada con una ayuda, dependiendo el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Entonces, ojo muchachos, y que les quede claro esta vez. Si usted pierde del 0 al 4.99% de su capacidad laboral, no le van a dar nada, no le van a indemnizar, ¿cierto? Si usted perdió del 5 al 49.99% de su capacidad laboral, le van a dar una indemnización, o sea, una platica, ¿cierto? Si usted perdió más del 50% hasta el 75%, lo van a pensionar, ¿sí? Si usted perdió del 75 al 99%, lo van a pensionar con una ayuda, ¿sí?
Y si perdió el 100% de su capacidad laboral fue porque se mató, que murió. ¿Sí? Entonces no lo van a pensionar a usted, van a pensionar a su familia. ¿Cierto? ¿Listo, muchachos? ¿Vamos bien? Señor. Sí, Bueno, señor. entonces vamos bien. ¿Sí han entendido la clase de hoy? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, Porque profe. miren, les traje diapositivas bonitas con muñequito y toda la vaina. En la noche una compañera de ustedes dijo que era que es que es aburridor estar escuchando un tipo que hable y hable y hable y hable. Hombre, yo les traigo muñequitos. Es más, les traigo películas y toda la vaina. Lástima que no pueda llevarles maíz pira, ¿sí? Pero bueno, ya pasará esta vaina. ¿Cuáles son los servicios de prevención de la ARL? ¿Cierto? Como servicios preventivos, la ARL debe dictar unas capacitaciones, ¿sí? A todos los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe capacitar a los integrantes del COPAS, pero también debe capacitar a todos los integrantes de las brigadas de emergencia de la empresa, ¿sí? Generalmente las empresas, dependiendo la cantidad de trabajadores y la infraestructura, tienen brigadas de emergencia, tienen brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios, brigadas de atención de incendios. Hay muchas brigadas que se forman en la empresa, ¿cierto? Entonces, también la ARL debe capacitar a esas brigadas que hay en la empresa, ¿sí? Debe brindar una asesoría básica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿A quién? A toda la empresa, ¿sí? Y debe adelantar unos programas que se llaman estilos de vida y de trabajo saludables. Entonces, ellos deben de fomentar esos estilos de vida y de trabajo saludables. Generalmente, las ARLs mandan una nutricionista para que nos dé unos tips acerca de estilos de vida saludables. Entonces la nutricionista va y nos dice que no comamos empanadas donde Peter cuando salgamos al descanso, ¿cierto? Que todas esas vainas. Entonces ellos empiezan a hablarnos, a darnos esos tips de estilos de vida saludables. Entonces eso es obligación de la ARL, ¿sí? ¿Cómo se determina la tarifa de acuerdo al riesgo de la empresa, ¿cierto? Yo les decía que la empresa hace unos pagos dependiendo del riesgo en el que se encuentre, la categoría de riesgo en la que se encuentre la empresa, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al decreto 1607 del 2002, hay una tabla en la que las empresas deben de hacer unos pagos dependiendo el tipo de riesgo en el que se encuentren ellas categorizadas, ¿cierto? Entonces, las empresas, de acuerdo a la tipo de riesgo, por ejemplo, una empresa que esté en riesgo 1, ¿cierto? Debe pagar un valor mínimo por cada trabajador, del 0.348% del salario de ese trabajador, ¿cierto? Entonces, eso es lo mínimo, ¿sí? Y lo máximo que puede pagar es el 0.696% del salario de ese trabajador. Y así, si es en clase, en riesgo, si es en riesgo clase 2, entonces, si es en riesgo clase 2, entonces el valor mínimo es el 0.435% de un salario que devenga el trabajador, de acuerdo a cómo lo hayan reportado la empresa, el salario que está ganando cada trabajador, ¿cierto? Esto no es del valor total de la nómina, sino del salario que devenga cada trabajador. ¿Por qué? Porque los aportes yo los hago de manera individual por cada trabajador. Entonces, lo mínimo que yo voy a pagar si mi empresa está en categoría riesgo 2 es el 0.435% y lo máximo es el 1.635% de lo que venga ese trabajador. Si nosotros vemos, los que más pagan
son los que están en riesgo 4 y 5, porque lógicamente ellos están más expuestos al riesgo. O sea, es una empresa, las empresas de alto riesgo. ¿Cuáles se podemos nosotros categorizar como empresas de alto riesgo en Colombia? Los que desempeñan, por ejemplo, actividades mineras, ¿cierto? Los que trabajan con minas, los que trabajan con las electrificadoras, por ejemplo, ¿sí? Los que tienen que subirse allá a esas torres de electrificación y hacer todos esos tendidos eléctricos, ellos están en riesgo 4 y 5. La gente que trabaja con Ecopetrol, en perforaciones de pozos, ellos también están en categoría de riesgo 4 o 5. Entonces démonos cuenta que en la categoría 4 pagan el 1.740% de un salario, del salario que venga el trabajador, ¿cierto? Lo mínimo y lo máximo es el 6.960%, mientras que en la categoría de riesgo 5, que es la máxima, lo mínimo que van a pagar es el 3.219% del valor de un salario mínimo, pero en el caso de que el trabajador gane un salario mínimo. Lógicamente que si yo trabajo en una empresa de riesgo 5, yo no me voy a ganar un salario mínimo, ni por el carajo. Ahí el salario tiene que estar como en 3 millones y pico mil de pesos. Entonces, si tiene que pagar el 3.219% y el tipo se gana 3 millones de pesos, tiene que pagar algo así como 9.000 algo de pesos, 9.600 pesos más o menos, ¿sí? 9.600, 9.800 pesos mensuales en categoría de riesgo 5. Lo mínimo que va a pagar. Y lo máximo ganándose, un ejemplo, 3 millones, serían como 26.000 algo de pesos que tienen que pagar en categoría de riesgo 5. Entonces miremos que nosotros, muchachos, si ve que eso va dependiendo es la categoría de riesgo. Por eso es que la imagen que está ahí arriba nos está mostrando que la clase 1 es como la que está más chévere, más suave, no hay tanto problema. La clase 2, pues ya se está poniendo un poquitico más peligrosa la vaina. La clase 3 ya está como pálido. La clase 4 ya está como poniéndose colorado. Y la clase 5, que es el máximo riesgo, ya está rojo, que indica el peligro máximo. Miramos cuáles son las actividades y la categoría de riesgo o la clase de riesgo. El riesgo 1 o el riesgo mínimo son, por ejemplo, las actividades de la gente que trabaja en actividades financieras, en trabajos de oficina o en centros educativos, donde supuestamente no hay ningún problema. Claro que yo difiero mucho de esta clasificación que hace la normatividad, porque generalmente la gente que trabaja en actividades financieras también tiene un riesgo, y es el riesgo del atraco. Entonces ellos no están en riesgo mínimo. O en los centros educativos, nosotros vemos que ahora los chinos de los centros educativos son sumamente agresivos y ya los chinos son peligrosos. Menos mal que pues ahorita, bueno, yo no hablo de otros chinos, de otros colegios, no de ustedes. Pero sí, nosotros hemos visto que, por ejemplo, en los colegios distritales, los pelados agreden mucho a los profesores. Entonces, pero bueno, la normatividad dice que los profesores o las personas que trabajan en centros educativos están en categoría de riesgo 1. En categoría de riesgo 2 o de riesgo bajo está la gente que trabaja en las fábricas de tapetes, de tejidos, de confecciones, todo esto lo que es maquinaria de tejer y de hilar, que no tienen tanta capacidad de riesgo, sino que la máquina está trabajando y haciendo su trabajo ahí de una manera rutinaria, pero es la máquina. El trabajador lo único que va a hacer es estar pendiente de que la máquina no se apague. En categoría de riesgo 3, por ejemplo, la gente que trabaja en la fabricación de agujas, de alcoholes, de alimentos, del cuero, porque ya la maquinaria que van a utilizar en este caso, pues es más sofisticada, un poco más peligrosa, ¿cierto? Entonces ahí ya empieza a complicarse la vaina. En categoría de riesgo 4 es de alto riesgo la gente que trabaja en fabricación de aceites, vidrio, transportes galvanizados, porque ya incluye procesos químicos, porque ya se incluyen procesos en la fabricación de
de estas actividades. Y en la clase 5, el riesgo máximo, la gente que trabaja en las areneras, la gente que trabaja con asbestos, los bomberos, el manejo de explosivos, la gente que trabaja en construcción, en la explotación petrolera, la gente que trabaja en las minas, ellos ya están en riesgo 5, que son los máximos, la máxima categoría de riesgo. Y los que son casados deberían de estar también en categoría de riesgo 5, porque eso también es un peligro grandísimo, pero bueno, no estamos ahí incluidos. La distribución de la cotización de la empresa para la ARL, ¿cierto? Lo que hace en relación a la administradora de riesgos laborales, ¿cierto? Cuando la empresa hace el aporte y la plata llega a la ARL coge esa plata, bueno, no directamente la ARL, pero sí la entidad que administra esos dineros. Y esa ARL toma un 94% y lo destina para administrar las prestaciones de salud económica y todo lo que son los programas de administración de riesgos. O sea, el 94% va para toda la administración de las prestaciones de salud y los programas de administración de riesgos. El 5% lo destinan para el desarrollo de programas, campañas, acciones, todo lo que tiene que ver con la prevención de accidentes de trabajo y de enfermedad laboral. Vean que el 94%, o sea, la mayoría de la plática la coge la ARL, ¿cierto? Supuestamente para administrar todos los programas de riesgos, o sea, lo que ellos hacen. El 5% es lo que le van a destinar a la empresa en actividades de campañas, de promoción, de todas esas capacitaciones, toda esa vaina. Y el 1% va para el Fondo de Riesgos Laborales, ¿cierto? Supuestamente el Fondo de Riesgos Laborales es una entidad que va a hacer, o se encarga de hacer estudios, ¿sí? Sobre trabajos de alto riesgo. O sea, ellos se encargan de hacer esos estudios con el 1% de la plata que reciben, que a pesar de que es el 1%, es harta plata porque son todos los trabajadores en Colombia que están haciendo un aporte mensual. Veamos que hay unos conceptos que nosotros todavía confundimos, todavía nosotros no lo tenemos claro, no hemos podido sentarnos y clarificar esos conceptos. Y es la diferencia entre el accidente de trabajo y la enfermedad laboral, ¿cierto? El accidente de trabajo, nosotros, según la norma, dice que es algo que sucede de manera súbita, instantáneo, repentino, o sea, me pasó de un momento a otro, ¿cierto? Mientras que la enfermedad laboral es un proceso lento, y si es tan lento que es y casi imperceptible, pero que nosotros nos vamos a dar cuenta en el momento de que estamos sufriendo la lesión. Por ejemplo, la diferencia entre el accidente de trabajo, usted está manejando la máquina, una cortadora de madera y usted llegó y no tuvo el cuidado, se cortó un dedo. Ese es un proceso súbito, instantáneo, se quitó el dedito. Eso es un proceso súbito. ¡Pah! Sucedió, ocurrió, ¡pin! De una vez. Mientras que la enfermedad laboral, por ser lento, es casi imperceptible. La mayoría de trabajadores y trabajadoras ahora están sufriendo de una vaina que se llama la lesión del manguito rotador. Eso es común en todos los trabajadores. La lesión del manguito rotador es una lesión que se presenta en el hombro del trabajador y es cuando el trabajador hace una actividad repetitiva, constante, permanente, que está moviendo el brazo de una manera atrás, adelante, ta. El manguito rotador, que es un hueso que va incluido dentro de la clavícula, va lesionándose, eso lleva llamémoslo un aceite, lo que nosotros llamamos la chocosuela, ¿sí? Esa chocosuela que tiene uno ahí en el manguito rotador se va gastando de tanta afección. Ese es como el lubricante, el aceite que está ahí lubricando. Entonces, ese se va gastando poco a poco, todos los días se va gastando. Si ve que mientras uno es súbito, ocurre instantáneamente, ya ocurrió. El otro es un proceso que es lento, ¿cierto? El otro es un proceso que va ocurriendo todos los días. La chocosuela se va gastando todos los días, ¿cierto? El accidente de trabajo lo pueden producir agentes externos, en el hecho de que, por ejemplo, se quitó el dedo de trabajo, el agente externo fue la sierra que le quitó el dedo, ¿cierto? Y la enfermedad laboral es
como consecuencia obligatoria o obligada del trabajo que está haciendo esa persona. Mover en la máquina todos los días, estar moviendo la palanca de para atrás, de para adelante, todos los días de para atrás, de para adelante, de para atrás, de para adelante. Entonces, es por eso que es una consecuencia directa del trabajo o del medio que está en donde está trabajando esa persona. ¿Sí? El sistema de gestión, veámoslo hasta ahí, muchachos, el sistema de gestión. Desafortunadamente tengo una reunión ahorita con las directivas de la universidad, que ya me está llegando la invitación que me conecte, entonces dejémoslo hasta la definición del sistema de gestión. El sistema de gestión es un conjunto de actividades mutuamente relacionados y que se interactúan, o sea, entre todas buscan alcanzar unos resultados. O sea, el sistema de gestión son un conjunto de actividades que se relacionan para alcanzar un resultado. En negrilla, subrayado, entre comillas, y Arial 14. Sistema de gestión es un conjunto de actividades que se relacionan para alcanzar un resultado, ¿cierto? Eso es el sistema de gestión. Un conjunto de actividades que se relacionan para alcanzar un resultado. ¿Entendido, muchachos? Señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Sí, Listo, muchachos. Desafortunadamente, pues me da tristeza tener que dejar la clase hasta ahí, porque pues ustedes me caen bien. Son tan juiciosos que creo que están dormidos todavía, pero bueno, Ay, me caen bien. profe. ¿Oyeron, muchachos? Listo. Señor. Les agradezco mucho por haber venido a clase. Les agradezco mucho su deferencia para con este profesor y nos vemos mañana, muchachos. Mañana de pronto terminamos con las 2, 3, 4, 5 diapositivas que nos hicieron falta y explicar un concepto y seguimos con el tema de la clase de mañana. ¿Oyeron, muchachos? Sí, Listo, señor. profe. Un abrazo para todos, bendiciones y que Dios los bendiga y se cuidan mucho. Chao, muchachos. Gracias, profe. Gracias. Felicidades, gracias. Chao, profe. Chao, muchachos. Gracias, profe. Iván. Chao. Oye, no duerman tanto. Chao.